de que esa no podía ser la iglesia verdadera, porque esa iglesia había nombrado como obispo a alguien que no era qué, que no era un cristiano bona fide, un obispo bona fide. Por lo tanto, le decían a esos cristianos, salgan de ahí. Cualquier similitud en estos días es pura coincidencia, ¿sabes? O sea, salgan de ahí, huyan de ahí, ahí no se queden. Entonces, cuando los de Ceciliano venían al movimiento de Donato, Donato decía, y se tienen que volver a bautizar. ¿Por qué? Porque ni siquiera el bautismo de ustedes es válido. Y los rebautizaban. Claro, no así en el caso de los de Ceciliano, porque se cambiaban de bando tanto de un lado como de otro, ¿no? Porque cuando los de Donato se iban para el movimiento de los cecilianos, decían, no, mira, tu bautismo es válido, tranquilo, tú eres parte de la iglesia del Señor, tú eres parte de este cuerpo, qué bueno que saliste de Donato, únete aquí con nosotros y ya, y para adelante. ¿Se acuerdan que yo he dicho en muchas ocasiones que la iglesia no se ha sostenido por las virtudes de los hombres? La iglesia se ha sostenido por la profecía de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si fuera por los hombres, la iglesia estuviera hecha canto. Hay un pastor que se escapa por tu. Entonces, fíjese cómo se da este proceso. Claro, el doctor Justo González dice en una nota que hay evidencia de que entre los donatistas habían caído también, pero estaban callados, esos no decían nada. Es más, él menciona el nombre de un creyente, de un líder de los donatistas que se llamaba Purpurio de Limata. Imagínense el nombre del hijo suyo. Purpurio de Limata, o Purpurio de Limata, donde dice, este individuo no solamente era un caído, había cometido un doble asesinato contra su sobrino, y era uno de los líderes de los donatistas. Pero desde luego, eso simplemente lo que hacía era que se quedaba ahí. Ahora, esto trajo como consecuencia una grande y seria división de la iglesia del África del Norte. Fíjense qué cosa interesante. Y esta división no necesariamente hay que verla como resultado de una cuestión puramente religiosa, no. Siempre que hay algún problema, hay que ver más allá del problema y buscar más allá del problema. Esa ley de causa, ¿verdad? Habían razones políticas, había razones sociales, inclusive había razones religiosas que fomentaban y movían este tipo de situación dentro de la vida de los cristianos. Por eso cuando yo escucho estos fenómenos modernos hoy, donde hay religiosos que avalan a unos políticos y les profetizan y les hablan, y hay religiosos que avalan a otros políticos, porque aquí lo interesante es que todos los políticos están avalados por religiosos. Por la profecía supone que se cumpla. Por eso. Pero lo interesante de esto es que hay políticos beneficiados por ambos, por religiosos, ¿no? Tanto en un lugar como en otro. Y desde luego, cuando uno mira eso, uno descubre que aparentemente puede haber una posición puramente religiosa, pero realmente no es eso solo lo que subyace. Hay unos intereses,
veces intereses de posición, a veces intereses de prestigio. Hay gente en Puerto Rico hay gente en Puerto Rico que daría cualquier cosa por ser el pastor de un gobernador o de una gobernadora. O sea, eso les encantaría. Entonces, desde luego, pues cuando uno ve este tipo de fenómeno dentro de la historia de la iglesia, nada de lo que sucede hoy es nuevo, ¿saben? Ha sucedido, ha pasado, la iglesia ha salido por encima de todas sus crisis, y cuando yo veo gente que se escandaliza por lo que pasa ahora, le digo, muchachos, el control de la iglesia no está en manos de los hombres, está en manos de la autoridad de aquel que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Claro, los donatistas trataron de persuadir a Constantino, y trataron, pero ya Constantino había tocado base con la iglesia, y la iglesia a quien quería era a Ceciliano. Y al final la iglesia determinó que era Constantino, que era Ceciliano, el hombre a quien debía aceptarse y mantenerse. Ahora, yo me alegro que la iglesia haya decidido así. Eso te iba a decir. Sí, pero yo en gran medida me alegro que la iglesia haya decidido así, porque haber decidido de la forma y manera como Donato y Mayorino postulaban era entonces hacer descansar la vida de la iglesia en manos de las virtudes humanas, y contradice entonces básicamente lo que está escrito inclusive dentro de la ponencia de Pablo, para que la excelencia del poder sea de quién, sea de Dios y no de nosotros, en ese sentido. Helen, aquí tenemos por costumbre que cuando alguien va a hacer un comentario, como se graba, tienen que... mira, aquí hay un micrófono. Sí, hay un micrófono por aquí. Pues, vamos entonces a oír a Helen. Dios los bendiga a todos. Yo he enseñado historia de la iglesia por 5 años. Yo lo sé. Y cuando por primera vez enseñé el donatismo, era un capítulo que era largo, complicado, y yo lo eliminé para el siguiente año. Pero consultando otras obras me di cuenta de la importancia y tuve que volver a integrarlo. El donatismo es sobre todo una lucha económica y social. Cuando hablamos del norte de África, estamos hablando de parte integral del Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la iglesia se integra al Estado, lo que hace es que la iglesia recoge dentro de su seno todos los conflictos sociales que hay en la sociedad. Los heredó también. Sí. Entonces, de repente, la iglesia, que había sido de esta gente marginada, de esta gente que estaba dispuesta a dar la vida, porque este mensaje del Evangelio era liberador para esas personas, lo cual no era cierto para las clases altas del imperio, ni de todos esos funcionarios. Entonces, esas mismas desigualdades que hay en la sociedad se reflejan dentro de la estructura de la iglesia. Y los donatistas resienten con todo su corazón que, habiendo sido una gente oprimida, habiendo sido una gente explotada, entonces ahora dentro del seno de la iglesia se dieran esas mismas desigualdades. Entonces ellos toman lo de ser confesor o ser un traidor, más bien lo toman como un pretexto. ¿Sí? Y entonces ellos quieren tener una estructura separada de Roma, ¿sí? Porque Roma lo que significa para ellos